Bueno, buenas tardes ya para todos, en el comienzo de la tarde. En principio le quiero agradecer a todos los que han participado como expositores a la actividad y a los que están presentes en la actividad. Y yo para cerrar quiero rescatar algunas cuestiones que se derivan de estas presentaciones y de lo que venimos de alguna manera planteando hace tiempo en muchas líneas de acción para trabajar. Eh, es claro, todos tenemos muy en claro que vivimos una situación crítica a nivel presupuestario para trabajar en cualquiera de las dependencias del Ministerio Público, ya sean fiscalías como ayudantías o cualquier otro lugar que tenga que ver con la actividad general del Ministerio Fiscal. Y a partir de ahí yo creo que todo lo que se dijo puede ser entendido y evaluado como mecanismos, prácticas o como le quieran llamar, que pueden ayudar mucho a poder paliar las deficiencias que provoca la falta de recursos. Cuando el doctor Santamarina explicaba muy claramente lo que significa abordar un caso estratégicamente, y esto tiene que ver con la mira en estándares que haga pensar en un proceso completo y no entender y vivir el proceso penal compartimentalizado como lo establece por un tema ordenatorio la ley procesal. Esto es, no desarticular la investigación de la etapa de juicio como si fueran situaciones absolutamente escindible, sino entender que es un todo y que hay que trabajar ese caso en ese concepto de todo, con todas las particularidades que él mencionó con mucho detalle. Lo que estamos tratando de entender es que si nosotros no podemos permanentemente analizar qué es lo que está pasando con ese caso a medida que va evolucionando, posiblemente estemos perdiendo tiempo, posiblemente estemos perdiendo esfuerzo y posiblemente no estemos dando una respuesta razonable para ese caso, que en muchos casos lo más razonable puede llegar a ser, obviamente, ir a juicio y tratar de lograr una condena, y en muchos casos lo más razonable es que en un tiempo lógico, porque así corresponde, te vamos a archivar el expediente. Es decir, la palabra archivo, la palabra juicio, no tienen ningún valor si no es hacia el interior de la situación de un caso concreto. No es que uno dice las causas están archivadas como si fuera una cosa negativa. Hay causas que están archivadas porque corresponde que estén archivadas. Hay causas que han ido a juicio porque corresponden que hayan ido a juicio, y algunas tendrán salidas alternativas en el medio porque correspondieron a criterio nuestro en función de la evaluación del caso y de las posibilidades y de las líneas de trabajo que tenemos, que hayan sido esa respuesta que había que dar. Y en el marco de esto, uno escucha el caso de, digamos, lo que puso el doctor Moyano de Mar del Plata o lo que pusieron los colegas de las unidades de delitos culposos de San Martín y de Mar del Plata, ver cómo eh, es necesario ir dinamizando el modo de trabajo, ir entendiendo, ir afinando el modo de ir trabajando las cosas para hacerlo lo más efectivas posible, perdón, con lo mucho o lo poco que se tiene. ¿No? Con lo mucho o lo poco que se tiene, porque es lo que se tiene, no se va a tener más. Esperemos que algún día lo tengamos, pero por el momento es lo que tenemos, ¿no? Tenemos la actividad pericial que podemos tener, tenemos la cantidad de recursos de personal que podemos tener, tenemos incluso la posibilidad de poder llegar a determinadas instancias en función de otros operadores que están o no están. Si uno, por ejemplo, tiene en cuenta que en este momento el 40% de los órganos jurisdiccionales de la provincia están desintegrados y tenemos una merma muy fuerte, casi un 30% de cargos fiscales vacantes en la provincia. Es decir, hay una realidad muy complicada y la gran pregunta que uno se hace cuando ve este punto crítico es, bueno, ¿qué es lo que uno hace con esto? Es decir, uno sigue con la lógica del procedimiento, con la lógica del trámite, como una lógica absolutamente eh, mecanicista y absolutamente fabril, o nosotros empezamos a entender que el centro de nuestro trabajo es el tratamiento del conflicto que se nos ha traído a nuestra puerta y que nos ha golpeado la puerta de nuestras dependencias para hacer con él algo. En algunos casos podremos resolverlo y en algunos casos podremos redefinirlo, porque claramente frente a un homicidio no podremos resolver un caso, lo que podremos es redefinir el conflicto, pero no resolverlo. Entonces, si uno empieza a pensar esto de alguna manera, empieza a salir de esta cuestión
de algo que algún día tendremos que romper definitivamente, y es la lógica del tipo de oficina judicial que tenemos. Tenemos una oficina judicial vieja, todavía la tenemos, sigue siendo vieja. Una unidad funcional no es muy lejana a lo que era un juzgado de instrucción. Si digamos, en todo caso, lo que le da una dinámica diferente a esa oficina es quien las compone, ¿no? Quien la dirige, si no, en general tenemos una dinámica de funcionamiento semejante a aquella. Y cuando uno ve, por ejemplo, la experiencia de Mar del Plata, donde a un fiscal general se le ocurrió que una determinada temática muy particular, ¿no? Hechos NN de delitos de robos cometidos en viviendas con la gente dentro de la casa o entrando a la casa, es decir, salideras o entradera, digamos, entrando o saliendo de la casa, uno dice, ahí hay algo, me tomo este caso porque es un caso muy explícitamente planteado, ¿no? Ahí hay una idea de que la dinámica de la estructura y de la forma de trabajar los casos debe ir en línea con un determinado fenómeno criminal que localmente es importante y que me obliga a mí a diseñar una política criminal determinada, para lo cual tengo que generar líneas de trabajo que no son de ninguna manera ortodoxas. Si uno lo escuchó atentamente al doctor Moyano, la instrucción del doctor Fernández Galero no es una instrucción para nada ortodoxa, no dice a partir de mañana se crea la Fiscalía número 7 que va a tener por competencia tal delito. No dice, va a tener por competencia tal delitos en esa particularidad que yo recién señalé, y aparte plantea que frente a determinadas circunstancias va a poder tomar la competencia de tales casos y traerse tales otros y generar tal circunstancia. Esto habla de que si nosotros no entramos en una mecánica de ese tipo, en una mecánica dinámica que nos permita permanentemente cambiar lo que haya que cambiar en función de las realidades que se nos presenten y de las políticas y de la línea de política que haya que establecer, vamos a quedar como estancos, trabajando igual que en el año 40, problemas sociales del siglo XXI, ¿no? Y esto es un poco, en algunos casos, es lo que ocurre. Pero como ustedes son ayudantes fiscales, muchos de ustedes están en situación totalmente descentralizada, seguramente con muy pocos recursos, posiblemente según la dinámica que cada departamento tendrán todos los delitos de su localidad o algunos puede ser que estén tematizados u otros no. Hay dos situaciones que me parece valiosas tomar. Una que planteó Pablo Santamarina en relación a esto que yo sé que es difícil para muchos de ustedes, que es acompañar al fiscal al juicio, pero él también dijo algo que es la alternativa más accesible, que es la de generar los medios de comunicación necesarios para poder retroalimentarse de aquellos resultados que los juicios generaron o que las soluciones finales generaron del caso, para entender yo si la factura inicial mía tuvo deficiencias o tuvo incluso muchos aciertos. Sería medio complicado, ¿no? Que en una ayudantía fiscal en cualquier lugar de la provincia hicieran un bizcochuelo, lo enviaran el bizcochuelo completo a la sede central para que se lo coman en la sede central los jueces de la sede central, y ellos nunca digan que el bizcochuelo tiene gusto a podrido y uno siga haciendo los bizcochuelos con gusto a podrido el resto del tiempo, ¿no? Esto es una cosa como bastante absurda, es una pérdida de tiempo terrible, el resultado es absolutamente malo, y aparte permanentemente en la sede central deben estar diciendo que los ayudantes de no sé dónde, la verdad que son un desastre, no comas nunca un bizcochuelo de este porque siempre tiene gusto a podrido. Es decir, si uno no puede hacer este trabajo de poder retroalimentarse de cuál es el efecto del trabajo de uno, aumentar uno la capacidad de trabajo y al mismo tiempo volverse un operador judicial atendible por parte de los otros operadores del sistema judicial que deben atender nuestro trabajo, es decir, los jueces, esto no va a funcionar. Hace muchos años, cuando yo empecé a ser fiscal en el 98, un viejo fiscal del sistema viejo me decía algo que por supuesto es algo muy lineal, pero no estaba mal. Y él me decía, mira, un dato muy certero de que los jueces empiezan a escucharte porque saben que lo que vas a decir no es una estupidez, lo digo en estos términos para que sea claro, es cuando incluso te acompañan con el monto de pena que pedís. Los jueces en general tienen una cuestión, muchos de ellos, no todos, pero en general de bajar un añito, bajar 6 meses para ser un poco más buenos que el acusador, ¿no? Y hay un momento en que los jueces lo empiezan a acompañar a uno hasta en eso. Y esto no es por casualidad, no es porque es práctico, porque es cómodo. Es porque uno se presenta ante el resto de los operadores judiciales
como alguien que con seriedad generó un determinado producto y ese producto es un producto de calidad para el objetivo que tiene. Este es un punto para mí muy importante y esto que decía Pablo en ese sentido es muy valioso. Y por el otro lado, me quedo con esta cuestión que decía Pablo en un momento, no porque desatiendo lo que dijeron el resto, pero digo, estoy buscando dos puntos que tienen que ver con una cuestión que excede las temáticas, que es esta cuestión de poder generar espacios de comunicación interna en las estructuras para poder pensar en algún momento qué es lo que estamos haciendo. Posiblemente muchos de ustedes hayan transcurrido estas horas, posiblemente a algunos le pareció que todo fue muy útil, a algunos más o menos, y otros pueden haber sentido que esto fue un bodrio. Es totalmente legítimo que cada uno siente lo que siente. Pero hay un momento en el que hay que parar. Aunque sea 10 minutos, hay que parar. Y hay que pensar, como en la vida de cada uno de nosotros, si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. En algún momento hay que planteárselo. Uno no puede permitir que todo el tiempo la vorágine se lo lleva puesto y nunca pensar, ni en siquiera 5 minutos, si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Y me parece que este espacio, que ha llevado este tiempo, desde que comenzamos la actividad hasta ahora que la vamos a terminar, debe tener una réplica hacia el interior de la actividad de cada unidad, o de cada unidad de trabajo, digo, hablo de cada unidad no por UFI, sino cualquier unidad de trabajo, una ayudantía o lo que fuera. En algún momento hay que sentarse y preguntarse entre todos si lo que está pasando bien. Y para eso los invito a algo que es muy complejo a veces en la actividad judicial, porque somos así, lamentablemente, y es a limar todas las asperezas necesarias internas para poder dar ese espacio. Que las hay, estoy seguro que las hay. ¿Mm? O porque fulano viene en horario y se va en horario, o porque Mengano lleva 10 causas y yo llevo 40, porque Mengano se toma licencia. Bueno, no sé, la verdad que no sé. Me parece que es la obligación de las cabezas de las oficinas la de generar las condiciones para que haya espacios en los cuales se puedan hablar un montón de cosas. Y al mismo tiempo hay un tema muy importante. Cuando esas ayudantías que están lejos de las sedes centrales están viendo fenómenos locales de criminalidad que en la sede, en la cabecera no se ven, no porque no las conocen, sino porque están lejos de esa cuestión. Pienso en algunas ayudantías que están muy lejos de sus cabeceras. Poder convertirse en una usina de información para quienes están por encima de ustedes, los fiscales generales y los fiscales, pueden repensar diseños de política criminal en esa situación local. Si no lo dicen ustedes, ¿quién lo podría contar? ¿Quién podría decir algo por el estilo? Nadie lo podría explicar. Y por más que alguien me quiera decir a mí que conoce perfectamente lo que ocurre a 300 o 200 o 150 o 180 kilómetros de su lugar, que puedo creérselo, lo que sí le digo, como alguna vez alguien dijo con bastante claridad, 15 minutos caminando por Champs-Élysées no tiene nada que ver con haber leído 15 libros sobre París. Y esto es exactamente lo mismo. Vivir en una localidad determinada, advirtiendo la realidad criminal de esa localidad determinada, la podemos contar, se lo podemos explicar al otro. Pero la vivencia que tiene ese ayudante fiscal en ese lugar es absolutamente irreemplazable y debe ser utilizada por el resto del Ministerio Fiscal para entender cómo abordar la criminalidad en esa localidad. Ahora, sí, la ayudantía fiscal no se da cuenta que tiene que generar los mecanismos para poderlo transmitir, y por supuesto, siempre es esperable que esté quien escuche, eso es difícil de que los demás lo sepan. Pueden saberlo, como yo sé lo que pasa en muchos de los lugares donde ustedes trabajan porque leo las informaciones que sube el CIJUR con noticias o leo los diarios locales, pero yo no estoy ni en General Alvear, ni estoy en Bolívar, ni estoy en Lincoln, ni estoy en Carmen de Patagones, ni estoy en cualquier otro lugar que ustedes quieran imaginar de la provincia. Yo les vuelvo a agradecer a todos la presencia, le agradezco muchísimo a los dos Pablos, a los Pablos, a Ana, a Mariano,
aunque seguramente no nos está viendo porque no podía estar acá, pero lo conozco un montón. Eh, mm, Les recomiendo que si a alguno le interesa mucho, hable con él. Ellos hicieron algo muy interesante, que es un mapeo muy exhaustivo de las cámaras de todo un área de Mar del Plata para poder tener un fácil acceso a saber con qué podían contar en cada lugar, un mapeo muy exhaustivo de eso, posiblemente lo tengan otros departamentos judiciales también, pero recuerdo mucho cuando visité esa fiscalía hace un tiempo y me llamó mucho la atención la alta calidad de trabajo para eso. Y bueno, y ustedes saben perfectamente que, y a Ana, por supuesto, quien me cabe en las generales de la ley, porque ha sido mi colega durante muchísimos años en San Martín y la quiero un montón, porque ha sido mi compañera de muchos años y la sigo queriendo un montón, así que ahí me cabe en la general de la ley. Olvídense de todo esto porque hay una cuestión de favoritismo total. Este, pero les quiero mandar un abrazo muy grande a todos. Nuevamente, muchas gracias. Y sepan que desde la Secretaría de Política Criminal estamos para ayudar en lo que esté a nuestro alcance. Así que muy buenas tardes para todos y me alegro mucho de haber podido cerrar y escucharlos a todos durante el día.